según dicen los estudiosos del Apocalipsis, ¿sí? Este capítulo 11 es el más difícil. Gracias. Es el capítulo más difícil, ¿sí? Para interpretar. Yo diría que a partir de este capítulo 11, que es lo más difícil del libro del Apocalipsis, ¿sí? Así que vamos a hacer bien en estar atentos, ¿sí? Y vamos a ver que a partir de este capítulo 11, ¿sí? Cada vez se nos hace más difícil interpretar los símbolos, ¿sí? Las cifras, las figuras que aparecen en este libro, ¿sí? Por lo cual creo que no podemos tener una postura definitiva, ¿sí? En cuanto al significado de los símbolos, en cuanto al significado de las cifras o de los personajes que van apareciendo. Obviamente que a los lectores originales, los que primero leyeron la carta, las 7 iglesias a las cuales están dirigidos el Apocalipsis, ellos entendieron mucho más fácil que nosotros, comprendieron el mensaje, ¿sí? Comprendieron las figuras, los símbolos que hay aquí en el Apocalipsis, pero claro, nosotros estamos 2000 años después, ¿sí? Entonces tenemos que ajustar un poco más la parte del intelecto, ¿sí? Esforzarnos un poco más en oración, esforzarnos un poco más en la guía del Espíritu Santo para comprender el mensaje del Apocalipsis. Vamos a ver ahora que a partir del capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, no son un relato cronológico, sino que el capítulo 11, mejor dicho, el capítulo 12 nos cuenta, describe, capítulo 12, capítulo 13, describen lo mismo del capítulo 11, ¿sí? Y lo único diferente es que lo hace desde otra óptica, ¿sí? Lo hace desde otra óptica y con otros símbolos, ¿sí? Esto lo digo a modo de introducción. Después, cuando avancemos en el capítulo 11, vamos a comprender más esto. Mi intención era desarrollar desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero me di cuenta que no me iba a alcanzar la media hora, ¿sí? Entonces, vamos a dividir este capítulo 11 en 3. Yo iba a dividir en 2, lo vamos a dividir en 3, ¿sí? Y en esta mañana vamos a ver los 2 primeros versículos de este capítulo 11. Y acá dice Juan, ¿sí? Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Esta versión de las Américas, cuando dice me fue dada una caña de medir, pone entre paréntesis unos 3 metros, ¿sí? Eran unas cañas tipo cañaveral, cañaveral, ¿sí? Las cañas altas. Bueno, se cortaba una caña que estimativamente medía unos 3 metros, ¿sí? Y con esa caña se medía, ¿sí? Sabía que medía 3 metros. Bueno, 2 cañas serían, a ver si está bien, 20. Ah, 6. 2 cañas serían 6 metros, ¿sí?
10 cañas serían 3 cañas. 10 cañas 30 metros. Estamos bien, estamos bien. Bien, entonces tenemos aquí la medición del templo de Dios, porque lo dice ahí Juan, ¿sí? En el versículo 1, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Juan entonces recibe esta orden, ¿sí?, de medir el contorno del templo. ¿Qué significa en el lenguaje bíblico la acción de medir? ¿Sí? Ahí tenemos una imagen, ¿sí?, de la ciudad de Jerusalén, representando un pasaje que encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 2. Zacarías sería el anteúltimo, ¿sí?, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Qué significa entonces esta acción de medir? ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay dos profetas que tuvieron esta visión similar. En el Antiguo Testamento entonces hay dos profetas que tuvieron esta visión de medir. Uno es el profeta Ezequiel y otro es el profeta Zacarías. Vamos a leer Zacarías capítulo 2, versículo 1 y 2. Y aquí en Zacarías es un ángel quien mide, y en este caso es la ciudad de Jerusalén. Entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano, y le dije: ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud, me respondió. Saltamos al versículo 5. Porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego alrededor, y gloria seré en medio de ella. Entonces aquí en Zacarías vemos a un ángel, ¿sí?, midiendo el contorno de la ciudad de Jerusalén. Ahora en el Apocalipsis a Juan se le da la orden de medir el contorno de ¿qué cosa? Del templo. ¿Sí? Zacarías tenía que medir el contorno de la ciudad. A Juan se le da la responsabilidad de medir no la ciudad, sino el templo. El problema es que para el tiempo del Apocalipsis, el templo de Jerusalén ya había sido destruido y la ciudad de Jerusalén había sido arrasada, pero el templo no quedó piedra sobre piedra, como el Señor lo había dicho, y esto había sucedido en el año 70. Y en el Apocalipsis se estima que está escrito en el año 90-95. ¿Sí? O sea que hacía casi unos 30 años que el templo había sido destruido. Entonces, ¿cuál es este templo? Dice claramente la orden que recibió Juan, dice el templo de Dios y el altar. ¿Cuál es este templo? Al cual Juan recibió la orden de medir, ya que el templo había sido destruido, no había templo para medir. ¿Cuál era este templo? Vamos, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así pues,
ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este versículo 21, este templo santo del Señor, ¿quién es? ¿A quién está identificando? ¿Perdón? La iglesia. La iglesia. Entonces, este templo que encontramos en el Apocalipsis, que Juan recibió la orden de medir, no es un templo, no es el templo de Jerusalén, no es un templo de piedra y materiales, sino que la orden que recibió Juan aquí es la de medir la iglesia. El templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, seríamos nosotros. Fíjense ustedes el detalle de lo que está incluido en esto que Juan debe medir, el contorno. Mire, el templo de Dios y el altar te dan un detalle muy importante. Y este detalle nos incluye porque dice, y a los que en él adoran. ¿Sí? No es simplemente medir un edificio, ¿sí? Sino lo importante es medir este edificio incluyendo a aquellos que lo habitan. Y en este caso, como somos iglesia de Dios, como está identificando a la iglesia de Dios, está dando por descontado que en esta iglesia de Dios, en este templo de Dios, se adora su nombre. A los que adoran, a los que le adoran. Y vamos a ver que estos dos versículos nos dan mucho motivo para adorar el nombre de nuestro Señor. Ya tenemos muchos motivos para adorar al Señor, para tener un corazón agradecidos al Señor, al ver de dónde el Señor nos sacó, al ver de lo que el Señor nos libró, al ver de lo que el Señor ha hecho nuevo en nuestras vidas. ¿Qué hubiera sido de mí si Cristo hace 35 años no se hubiera interpuesto en mi camino? Mirando mis flaquezas y mis debilidades y mi pecado, no sé dónde estaría. Seguramente soy consciente que estaría sufriendo, decepcionado de la vida, amargado. Pero Cristo vino a mi vida y me transformó y me dio una nueva esperanza, me dio una nueva oportunidad de vida, me transformó, me hizo una nueva criatura y gloria a Dios. ¿Cómo no voy a adorar su nombre? Los que estamos en la iglesia de Dios, los que somos parte del cuerpo de Cristo, lo adoramos, nos quebrantamos delante de su presencia, porque Él hizo cosas nuevas y poderosas en nuestras vidas. Él nos dio la esperanza de una vida eterna y nos da la esperanza de un mañana distinto. Cada vez que nos levantamos, cada vez que nos acostamos, le damos gloria y damos gracias, Señor, porque estuviste conmigo en este día. Lo adoramos porque nos ama y no nos deja sin testimonio diario de que nos ama, de que somos su pasión. Ahora, ¿qué significa la acción de medir para el Señor? ¿No? ¿Qué significa?
tanto allí tanto en Zacarías como aquí en Apocalipsis. Vamos a tener el versículo de Zacarías, ya que me lo pusiste, al versículo 5. Versículo 5. Dice el Señor: porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. ¿Por qué el ángel tuvo que medir la ciudad de Jerusalén? La promesa del Señor es que el motivo es que el Señor iba a ser una muralla de fuego en derredor de la iglesia, de Jerusalén. Y se describe, podemos nosotros entender, ¿sí?, que acá el Señor en Jerusalén, de Zacarías, está diciendo: yo miro Jerusalén, primero, porque es propiedad mía, y segundo, porque yo los voy a proteger por una muralla de fuego, ¿sí? Como veíamos recién en la imagen, no sé si notaron, ¿sí? Aquí abajo habla, ¿sí?, ahí la ciudad de Jerusalén, y acá, ¿sí?, han editado una muralla de fuego, ¿sí? Cuando Juan entonces recibe esta orden de medir el templo, Dios está diciendo: esto que está delimitado, todo este contorno, es de mi propiedad. La iglesia es mi propiedad. Yo lo pagué con el precio de la sangre. Y como es mi propiedad, yo la voy a proteger. Como dice José, para traerlos a nuestra realidad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Juan de parte de Dios? Lo que hace cuando nosotros compramos un terreno, ¿sí?, lo que hace el agrimensor. ¿Sí? El agrimensor mide el terreno, ¿sí?, y ahí vemos un colaborador, ¿sí?, allá tirando una línea, ¿sí?, una soga, en este caso una línea roja, ¿sí?, y está delimitando un terreno. Esto es propiedad de fulano. Con Sari tenemos un amigo, una familia amiga, que comenzaban a construir su casa, y fue el agrimensor, que justamente era amigo de este muchacho. El vecino ya estaba construyendo. El agrimensor midió, dice, pero la línea que trazó el vecino no era recta, ¿sí?, sino que levemente le iba robando terreno a este amigo nuestro. Claro que al final del terreno era como medio metro. Acá al principio no te dabas cuenta, ¿sí?, pero era como medio metro. Entonces, este amigo nuestro pudo reclamar ese medio metro del fondo, corregir la línea y decir: bueno, ahora esta línea de acá para acá es mi terreno, y todo lo que yo pongo en este terreno de acá para acá es mío, ¿sí? Bueno, esto es lo que el Señor le está mostrando aquí a Juan. El templo de Dios, la iglesia de Cristo, es propiedad del Señor. Es del Señor. Porque el Señor la compró con la sangre de Cristo, con la sangre de su Hijo. Y no solamente es propiedad,
sino que también el Señor se compromete a cuidar, a guardar, a proteger la iglesia. Vamos a ver el próximo domingo, ¿sí? Que la iglesia a lo largo de estos 2000 años ha pasado por todo tipo de situación, por momentos duros de persecución, por momentos en los que parecía que hasta ahí llegaba la historia del cristianismo, pero la iglesia sigue adelante, porque la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia no le pertenece a una denominación, la iglesia no le pertenece a un grupo de personas, la iglesia es de Cristo y con la iglesia de Cristo nadie se mete, no por nosotros, sino por aquel que dio su vida para que llegáramos a ser suyos. Hermano, hay algo que te atemoriza, hay algo que te quita el sueño y te atemoriza en cuanto a tu familia. Dios ya delimitó un contorno y Dios ya puso su mano protectora sobre aquellos que confían en su nombre. Hay protección para los hijos de Dios, hay protección sobrenatural para la iglesia de Cristo. Y a veces, hermanos, somos como aquel siervo, ¿sí?, de Eliseo, ¿sí? Y ¡ay! Estamos rodeados de problemas. ¡Ay! ¿Qué van a hacer? Estoy rodeado de enemigos. ¡Ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer con estos problemas, con la economía, con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer, Señor, con tanta maldad que afecta a la vida de nuestros hijos, que amenaza a nuestra familia? Y el Espíritu Santo a veces quiere hacernos como lo hizo Eliseo con su siervo. ¿Qué le dijo Eliseo al Señor? Señor, abre sus ojos para que vea. Hermanos, a veces el Espíritu Santo tiene que hacer que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, a través de las promesas de su palabra, a través de la convicción que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. No somos una barcaza llevada por el viento, no somos un barrilete sin cola volando de aquí para allá, golpeándonos contra los árboles. No, estamos en las manos del Dios poderoso, aquel que nos ha comprado, aquel que nos protege y nos guarda, aquel que delimitó para protegernos. Miren ustedes cómo termina el versículo 2, el pasaje. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Excluye el patio, ¿sí? Este patio era el patio de los gentiles, ¿se acuerdan? ¿Sí? El patio de los no judíos en el templo, no podían pasar de ese patio. No incluyas, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. ¿Qué significa esto? Dentro del templo de Dios, los que adoran su nombre están siendo protegidos, están experimentando la paz de Dios, mientras que fuera hay destrucción. Afuera la gente está siendo pisoteada, está siendo atormentada. Pero en la casa de Dios, en el templo de Dios, la presencia de su Espíritu Santo pone paz, protección, seguridad en aquellos que le adoran.
Hermanos, el mundo está convulsionado y lo vemos. Guerra, guerra y guerra. Y esto trae muerte, destrucción, hambre, problemas económicos. Ya lo vivió la humanidad. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo en la destrucción y en la miseria. La Primera Guerra Mundial que terminó en el año 18. ¿Cómo terminó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Con hambre, con destrucción. Recuerdan, ¿no? El viaje desde Argentina, de Evita, ¿sí? Argentina mandando barcos con grano a Europa que se moría de hambre luego de la Segunda Guerra Mundial. Fuera del mundo hay destrucción. Y es lo que está sucediendo en este mundo, en este tiempo que nos toca vivir. Y este tiempo, hermanos, es para que como pueblo de Dios afirmemos nuestro corazón en el Señor, en sus promesas. No nos dejemos llevar por la desesperación en el mundo. Confiemos en aquel que nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Confiemos en el Señor. No permitamos que Satanás ponga engaño y mentira y nos atemorice y nos haga decir, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos? Como lo dice el mundo. No, ¿ahora qué haremos? Seguiremos confiando y adorando al Señor. Porque Él nos protege, porque Él ha puesto una muralla de fuego alrededor nuestro para guardarnos y protegernos. Este versículo 2, hermanos, es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Vos qué te considerás? ¿Cómo te considerás? ¿Cómo te ves? ¿En qué lugar te ves? ¿Dentro del muro de protección de Dios o fuera? ¿Dónde estás? ¿Adentro o afuera? Este es el tiempo para que te arrepientas, para que vengas a los pies de Cristo y le digas, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero experimentar esa paz y ese gozo, esa certeza de que tú me guardas y guardas la vida de mi familia. Es tiempo de jugarnos por la fe, es tiempo de examinar nuestra vida y ver dónde estamos parados. Podemos llenarnos la boca de hablar de la Biblia, pero si la Biblia no toca mi corazón, si la fe no transforma mis convicciones, estoy muerto. Estoy dentro de los que serán pisoteados. Estoy fuera de la casa de Dios. Es tiempo de examinar nuestras vidas, de examinar nuestro corazón, de examinar nuestro hablar. ¿Cómo es mi vida en la semana? ¿Me muevo conforme a los principios de Dios o me muevo conforme a los principios del mundo? Si me muevo conforme a los principios del mundo, tengo una mala noticia para darte. Estás en el patio de los gentiles. Estás excluido de la gracia de Dios y estás expuesto a la destrucción. Ven a Cristo, ven al Señor. Él quiere cobijarte en sus brazos, Él quiere darte protección, Él quiere darte paz, seguridad de que Él está contigo. Ven al Señor. Este hermoso mensaje del Apocalipsis, este capítulo terrible del capítulo 11 del Apocalipsis, para la iglesia, las 7 iglesias que recibieron esta carta, fue un canto de esperanza, un agua fresca que refrescó sus corazones agobiados por la persecución, por la muerte, por aquellos que eran perseguidos por causa de Cristo. Fue un canto de alabanza para adorar al Señor. Fue un aire fresco que llenó sus corazones. Quiere el Señor que en estos tiempos difíciles sea lo mismo para nosotros. Quiere el Señor que nos sintamos protegidos por su gracia, que nos sintamos dentro de los muros del pueblo de Dios. Quiere el Señor que nos sintamos cada día agradecidos y adorando su nombre, porque Él es grande,
Él es todopoderoso. Y ninguno de los que estamos en sus manos seremos destruidos o perdidos. El Señor dijo: ¿sí? Todos los que mi Padre me ha dado en mi mano, ninguno de ellos se perderá. Que el Señor nos dé la gracia, ¿sí?, de examinar nuestra vida. Señor, ¿dónde estoy? ¿Estoy confiando en tu promesa? ¿Soy tu hijo? Y si lo soy, desechar, quitar de mi vida todos los temores de este mundo, los temores que me susurra Satanás, y confiar en el Señor. Les animo, ¿sí?, a seguir leyendo el capítulo 11, ¿sí? El domingo que viene, con la ayuda del Señor, vamos a continuar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, Señor. Oh, Santo Dios, no estamos solos en el mundo, no estamos desamparados. Tú has puesto, Señor, una muralla invisible de protección alrededor de tu iglesia, alrededor de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias porque en estos tiempos difíciles, Señor, esto anima nuestra fe, nuestra confianza. Tu palabra, Señor, nos hace levantar nuestra mirada, levantar nuestras cabezas y poner nuestra confianza en ti, sabiendo, Señor, que nunca seremos defraudados. Señor, si hay alguien en este lugar, Señor, que aún no ha dado su vida a ti, Señor, si hay alguien, Señor, que aún no ha puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo esté obrando para salvación. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.